Saludos, Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. Tras la conversión final de Anakin Skywalker en la máquina llamada Darth Vader al final de la venganza de los Sith, poco hemos sabido de todas las heridas que él tenía y del doloroso proceso de adaptación de Darth Vader en su nueva vida como un ser mucho más máquina que hombre. El nivel de sufrimiento y el cambio que experimentaría el Lord Sith lo llevarían a un gran proceso de depresión interna por vivir encerrado dentro de ese cuerpo mecánico. De hecho, la novela Señor Oscuro, el ascenso de Darth Vader, escrita por James Luceno, nos muestra una gran cantidad de información sumamente interesante sobre las primeras semanas de Darth Vader tras la terrible transformación que vivió al final del episodio 3, donde se nos da una muestra bastante amplia de cómo Vader había perdido la confianza en sí mismo, cómo ahora tenía una pobre visión, unos pulmones totalmente quemados y sus cuerdas vocales totalmente dañadas. En sí, las diferentes heridas por todo su cuerpo le impedirían llevar una vida normal, un castigo de por vida al cual el Señor de los Sith se tendría que sobreponer para probar que aún era de utilidad. Así pues, el interesante fragmento del libro de Luceno dice lo siguiente: donde Darth Sidious había ganado todo, Vader lo había perdido todo, incluyendo por el momento al menos la confianza en sí mismo y la habilidad desenfrenada que había demostrado como Anakin Skywalker. Vader entonces se volvió y se movió hacia la escotilla, pero esto no era caminar, pensó. Durante mucho tiempo había estado acostumbrado a construir y reconstruir androides, a sobrealimentar los motores de los Landspeeder y los cazas estelares, o a actualizar los mecanismos que controlaban el primero de sus brazos artificiales. Entonces quedó consternado por la incompetencia de los droides médicos responsables de su resurrección en el alto laboratorio de Sidious en Coruscant. Sus piernas inferiores de aleación estaban llenas de tiras de armaduras similares a las que llenaban y daban forma a lo largo del guante que Anakin había puesto sobre su prótesis del brazo derecho. Lo que quedaba de sus extremidades reales terminaban en bulbos de carne injertada, insertados en máquinas que desechaban el movimiento a través del uso de módulos que se unían con sus terminaciones nerviosas dañadas. Pero en lugar de usar Durasteel, los droides médicos lo habían sustituido con una aleación inferior y no habían inspeccionado las tiras que protegían las líneas electromotrices. Como resultado, el revestimiento interior del cuerpo presurizado se enganchaba continuamente en lugares donde las tiras estaban ancladas a articulaciones de la rodilla o el tobillo. Las botas altas tenían un mal ajuste para sus pies artificiales, cuyos dedos en forma de garras carecían de la sensibilidad electroestática de sus igualmente falsas puntas de los dedos. Levantó el talón y el incómodo zapato lo hizo inclinarse ligeramente hacia adelante, forzándolo a moverse con precaución exagerada para no tropezarse ni derrumbarse. Peor aún, eran tan pesados que a menudo se sentía enraizado al suelo, como si estuviera moviéndose en una pesada gravedad. Qué bueno sería el movimiento de este tipo si iba a tener que invocar a la fuerza incluso para caminar de un lado a otro. Hubiese sido mejor que se haya resignado a usar una silla repulsora y así abandonado cualquier esperanza de movimiento. Los defectos de sus brazos prostéticos reflejaban al igual el de sus piernas. Solo la derecha se sentía natural, aunque también artificial, ya que los mecanismos neumáticos que proporcionaban articulación y apoyo eran a veces lentos para responder. La pesada capa y la placa en su pectoral restringía su movimiento, que apenas podían hacer levantar los brazos sobre su cabeza, por lo que se había visto obligado a adaptar su técnica en el
sable de luz para compensarlo. Probablemente podría ajustar los servomotores y pistones en sus antebrazos para proporcionar a sus manos con la fuerza suficiente para aplastar la empuñadura de su nuevo sable de luz, ya que con el poder de sus brazos solo tenía la capacidad de levantar a un adulto que estaba en el suelo, pero la fuerza misma siempre le había dado la habilidad para hacer tal cosa, especialmente en los momentos de furia, como lo había demostrado en Tatooine y en otros lugares. Lo que es más, las mangas del traje no abrazaban las prótesis como deberían y los guantes del codo cayeron y se agarraban a sus muñecas. Así que mirando los guantes ahora, pensó, esto no es ver. La máscara presurizada tenía ojos en forma de gogles, una boca de pescado, hocico corto y un ángulo innecesario sobre los pómulos. Junto con una cúpula de casco, la máscara le dio la apariencia de un antiguo droide de guerra Sith. Los oscuros hemisferios que cubrían sus ojos filtraban la luz que podría haber causado más daño a sus córneas y retinas dañadas, pero en modo mejorado, los globos oculares medio enrojecían la luz y le impedían ver los dedos de sus botas sin inclinar la cabeza casi 90 grados. Al escuchar los servomotores que le impulsaban los miembros, pensó, esto no es escuchar. Los droides médicos reconstruyeron el cartílago de sus oídos externos, pero sus tímpanos se habían fundido en el calor de Mustafar. Se habían perdido más allá de una posible reparación. Las ondas de sonido ahora tenían que ser transmitidas directamente a los implantes en su oído interno, y los sonidos se registraban como si emergieran de debajo del agua. Peor aún, los sensores implantados carecían de suficiente discriminación, de modo que se captaban demasiados sonidos ambientales y su distancia y dirección de procedencia eran sumamente difíciles de determinar. A veces los sensores le causaban pinchazos de retroalimentación o le adjuntaban efectos de eco o de vibraciones hasta con el más leve ruido. Así pues, permitiendo que sus pulmones se llenaran de aire, pensó, esto no es respirar. Aquí los droides médicos le habían fallado verdaderamente. Desde una caja de control que llevaba atada a su pecho, un grueso cable entraba en su torso conectado a un aparato de respiración y regulador de latidos cardíacos. El ventilador sería implantado en su pecho terriblemente marcado, junto con los tubos que corrían directamente en sus pulmones dañados y otros que entraban en su garganta. De modo que si la placa en su pecho o los paneles de control del cinturón desarrollaban un fallo, podría respirar sin ayuda un cierto tiempo limitado. Pero el panel de monitoreo emitía un pitido frecuente y sin ninguna razón aparente, y la constelación de luces servía únicamente como un recordatorio constante de su vulnerabilidad. Aunado a esto, la incesante raspadura en su respiración interfería con su capacidad para descansar y sobre todo para dormir. Y el sueño, en los raros momentos en que venían a él, era una pesadilla de recuerdos retorcidos y recurrentes que desplegaban sonidos insoportables. Los droides médicos habían por lo menos insertado los tubos respiratorios redundantes lo suficientemente bajo para que con la ayuda de un enunciador, sus cuerdas vocales chamuscadas todavía pudieran formar sonidos y palabras. Pero ante la ausencia del enunciador que impartía un tono de bajo sintético, su propia luz era poco más que un simple susurro. Podía tomar comida a través de su boca también, pero solo cuando estaba dentro de una cámara hiperbárica, ya que tenía que quitar el respiradero triangular que era la característica más prominente de la máscara. Por lo tanto, era más fácil recibir alimento a través de líquidos por vía intravenosa y de otro tipo, y así confiar en catéteres, bolsas de recolección y recicladores para tratar los desechos líquidos y sólidos. Pero
todos esos dispositivos le hacían aún más difícil moverse con facilidad y mucho menos moverse con cualquier gracia. La armadura pectoral que protegía el pulmón artificial le pesaba, al igual que el collar con punta de electrodo que sostenía el casco desproporcionado, necesario para salvaguardar los dispositivos cibernéticos que sustituían a la parte superior de sus vértebras. También los delicados sistemas de la máscara y las cicatrices irregulares en su cabeza sin pelo se debían tanto a lo que había soportado en Mustafar como a los intentos de trepanación de emergencia que sufrió durante el viaje de regreso a Coruscant a bordo del transbordador de Sidious. La piel sintética que sustituía a lo que se le quemaba de los huesos le picaba intensamente y su cuerpo necesitaba ser limpiado periódicamente y tallado para eliminar la carne necrótica. Vader ya había experimentado momentos de claustrofobia, momentos de desesperación para liberarse del traje, para salir de esa concha. Necesitaba construir o hacerle que le construyeran una cámara en la que pudiera sentirse humano otra vez, si fuera posible. Después de todo, esto no es vivir. Esto era un confinamiento solitario, una prisión de la peor clase, tortura continua. No era más que un naufragio, un poder sin propósito claro. Tras analizar este interesante fragmento de la novela de James Luceno, no me queda duda que Darth Vader, después de su transformación, sería capaz de sobreponerse a todo para convertirse en uno de los asesinos de Jedi y usuarios de la fuerza más poderosos que se hayan visto jamás. Y esto porque canalizaría su poder a emociones tan negativas que pudieron alimentar su poder Sith a tal nivel hasta para convertirse de nueva cuenta en el activo favorito del emperador y en sí en una auténtica leyenda en vida que sería temida por toda la galaxia. ¿Y tú, Master, qué piensas? ¿Qué te parecieron todas las heridas y los pensamientos que Vader tenía sobre ellas? ¿Y por qué crees que Vader pudo sobreponerse a todas esas heridas tras haberlo perdido todo en el episodio 3? Me encantaría saber lo que piensan en los comentarios, porque créanme, siempre trato de leerlos a todos. Y en su gustada sección llega el comentario del día. Aquí el premio se lo lleva de Kaiser ZD, ya que en el video anterior sobre si Luke Skywalker sintió la muerte de Han Solo y por qué no hizo nada, nos preguntó sobre si el actor de Lando Calrissian sigue vivo y si hay una posibilidad de que reaparezca. Y a esto debo decir que el actor Billy Dee Williams sigue vivo, Master, pero tiene ya 80 años. De hecho, apareció en la Star Wars Celebration este año, pero se le notó bastante deteriorado en sus habilidades motrices, ya que lució todo el tiempo sentado. Muy posiblemente esa sea la razón por la que su personaje no ha aparecido en la nueva trilogía, y muy probablemente tampoco lo haga en el futuro, dado a que al menos para el episodio 8 su personaje ha sido confirmado que no aparecerá en la nueva cinta. Así que para volver a ver a Lando Calrissian probablemente tendremos que esperar a la nueva entrega de Han Solo. Masters de Star Wars, si les gustó este video, no duden en compartirlo y suscribirse al canal, ya que al dejarle un pulgar arriba al video siempre ayudará al canal a llegar a galaxias muy lejanas. Y recuerden, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la Sombra del Imperio.